¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué la sociedad japonesa parece funcionar de una manera tan armónica? Las respuestas no se encuentran en pócimas mágicas ni en rituales imposibles. Se esconden a plena vista, en la cotidianidad de su cultura, en la forma en que viven, en sus hábitos. En este viaje revelador, nos adentraremos en la sabiduría milenaria de Japón para descubrir 9 hábitos que tienen el poder de transformar nuestras vidas. No se trata de convertirnos en japoneses de la noche a la mañana, sino de tomar inspiración de su filosofía para alcanzar mayor bienestar, equilibrio y paz interior. Prepárense para una travesía fascinante que nos llevará desde lo tangible, como el orden y la conexión con la naturaleza, hasta lo más profundo de nuestro ser. Nuestra primera parada nos lleva a un concepto que ha revolucionado la manera en que vemos nuestras posesiones: el minimalismo. Este movimiento no solo se trata de deshacerse de cosas, sino de una filosofía de vida que promueve la simplicidad y la claridad mental. En una sociedad obsesionada con la acumulación, los japoneses nos invitan a cuestionarnos: ¿realmente necesitamos todo lo que tenemos? La cultura japonesa nos enseña a valorar lo esencial y a encontrar belleza en la simplicidad. El minimalismo japonés va más allá de tener la casa ordenada. Es una forma de vida que busca el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de nuestra existencia. Se trata de liberarnos del peso de lo material para enfocarnos en lo verdaderamente importante: nuestras relaciones, nuestras pasiones, nuestro crecimiento personal. Al reducir el desorden, podemos dedicar más tiempo y energía a lo que realmente nos hace felices. Al deshacernos de lo superfluo, no solo ganamos espacio en nuestros hogares, sino también en nuestras mentes. La claridad mental que obtenemos nos permite vivir de manera más consciente y plena. La sensación de libertad y claridad que se experimenta al adoptar el minimalismo es simplemente indescriptible. Nos sentimos más ligeros, más enfocados y más en paz con nosotros mismos. Menos cosas, más vida. Esa es la premisa fundamental del minimalismo japonés. Es una invitación a vivir con intención y a apreciar cada momento. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la atención plena, o mindfulness, puede ayudarnos a vivir el presente con mayor intensidad y a conectar con la paz interior. Exploraremos técnicas y prácticas que nos permitirán integrar esta poderosa herramienta en nuestra vida diaria. En un mundo que nos empuja a vivir acelerados, los japoneses nos enseñan la importancia de detenernos, respirar y conectar con el momento presente a través del mindfulness. El mindfulness nos invita a prestar atención plena a nuestras sensaciones, a nuestros pensamientos y a nuestro entorno, sin juzgar, simplemente observando. Al practicar la atención plena, cultivamos la calma interior, reducimos el estrés y la ansiedad, y aumentamos nuestra capacidad de concentración y de disfrute. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la profunda conexión que existe entre los japoneses y la naturaleza, y cómo podemos incorporarla a nuestras vidas para mejorar nuestro bienestar. Desde tiempos ancestrales, los japoneses han reconocido el poder curativo y revitalizante de la naturaleza. La conexión con el entorno natural ha sido una parte integral de su cultura y filosofía de vida. El Shinrin-yoku, o baño de bosque, es una práctica japonesa que consiste en sumergirse en la atmósfera del bosque, respirando el aire puro y dejando que la serenidad del entorno nos envuelva. Escuchando el sonido del viento entre los árboles y sintiendo la tierra bajo los pies, uno puede encontrar un profundo sentido de paz y equilibrio. Diversos estudios científicos han demostrado los beneficios del contacto con la naturaleza para reducir el estrés, disminuir la ansiedad y promover una sensación general de bienestar. Mejorar el estado de ánimo, fomentar la felicidad y la satisfacción personal, aumentar la creatividad e incluso fortalecer el sistema inmunológico. La naturaleza tiene un poder transformador que no debemos subestimar. No necesitamos vivir en un bosque para beneficiarnos de su energía. Incluso en entornos urbanos, podemos encontrar maneras de conectarnos con la naturaleza. Podemos incorporar la naturaleza a nuestras vidas de muchas maneras. Desde tener plantas en casa hasta visitar parques locales. Dar un paseo por un parque, cuidar un jardín o simplemente pasar tiempo al aire libre, contemplar la belleza de un atardecer. Todo esto puede ayudarnos a reconectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En el próximo capítulo, exploraremos la importancia de la comunidad en la cultura japonesa y cómo las relaciones interpersonales sólidas contribuyen a una vida más feliz y plena. Capítulo 4. La fuerza de la comunidad. Unidos en armonía.
En la cultura japonesa, el individuo no se concibe como una entidad aislada, sino como parte integral de un todo interconectado. Esta perspectiva fomenta un sentido profundo de pertenencia y responsabilidad hacia los demás. La comunidad no es solo un grupo de personas que viven en un mismo lugar, sino una red de apoyo mutuo, de respeto y de colaboración. Cada miembro tiene un papel importante que desempeñar, y juntos crean un entorno donde todos pueden prosperar. Desde temprana edad, se inculca la importancia de la armonía social, la empatía y la cooperación. Los niños aprenden a valorar la ayuda mutua y a trabajar en equipo, habilidades que llevarán consigo toda la vida. El trabajo en equipo, la ayuda al prójimo y el sentido de pertenencia son valores fundamentales que se reflejan en todos los ámbitos de la vida. Estas cualidades no solo fortalecen a la comunidad, sino que también enriquecen la vida personal de cada individuo. En un mundo cada vez más individualista, la sabiduría japonesa nos recuerda la importancia de cultivar relaciones auténticas y significativas, de fortalecer los lazos con nuestros seres queridos y de contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Es un recordatorio de que juntos somos más fuertes y resilientes. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el mundo de los rituales diarios y cómo estas prácticas milenarias pueden ayudarnos a encontrar equilibrio y estabilidad en nuestras vidas. Exploraremos cómo cada pequeño acto puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar general. Capítulo 5. Rituales diarios. Anclándonos a la armonía. En la cultura japonesa, los rituales diarios no son simples rutinas, sino prácticas conscientes que aportan estructura, significado y belleza a la vida cotidiana. Los rituales diarios, por pequeños que sean, nos ayudan a crear un espacio de paz y de conexión con nosotros mismos en medio del ajetreo diario. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en la rica historia y cultura de Japón para entender cómo se originaron estos hábitos y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Capítulo 6. Japón. Un viaje a través del tiempo. Para comprender la esencia de estos hábitos, es fundamental adentrarnos en la historia y la cultura de Japón, una nación insular que ha sabido preservar sus tradiciones milenarias a la vez que se ha adaptado a la modernidad. Desde los antiguos samuráis, con su estricto código de honor y disciplina, hasta la era moderna, marcada por la tecnología y la innovación, la cultura japonesa ha sido moldeada por una serie de valores y creencias que permean la vida cotidiana. En el próximo capítulo, los invito a reflexionar sobre cómo podemos integrar estos hábitos a nuestra propia vida para comenzar un viaje de transformación personal. Capítulo 7. Transformación personal. Un paso a la vez. Ahora que hemos explorado la sabiduría detrás de estos 9 hábitos japoneses, ha llegado el momento de preguntarnos, ¿cómo podemos integrarlos a nuestra propia vida? La transformación personal no se trata de cambios radicales de la noche a la mañana, sino de pequeños pasos, de acciones conscientes que nos acerquen a la persona que queremos ser. Comienza por elegir un hábito que resuene contigo, ya sea el minimalismo, el mindfulness o la conexión con la naturaleza. No intentes abarcar demasiado al principio, enfócate en un paso a la vez. La constancia y la disciplina son claves para convertir un hábito en parte de nuestra vida. Recuerda, el camino hacia el bienestar es un viaje, no un destino. Capítulo 8. Bienestar integral. Cuerpo, mente y espíritu. La filosofía japonesa nos enseña que el bienestar no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que abarca todos los aspectos de nuestro ser, físico, mental, emocional y social. Al adoptar estos 9 hábitos, estamos cultivando un estilo de vida que nutre cada una de estas dimensiones. El minimalismo nos libera del peso material y nos permite enfocarnos en lo esencial. La conexión con la naturaleza nos revitaliza, nos inspira y nos recuerda nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Al integrar estos hábitos a nuestra vida, estamos creando las bases para una existencia más plena, más equilibrada y más significativa. Capítulo 9. El mensaje del libro. Encuentra tu equilibrio interior. En el libro 9 hábitos japoneses que cambiarán tu vida de Andrea Rodríguez, se exploran con mayor profundidad estos principios, ofreciendo herramientas prácticas para integrarlos a tu día a día. No se trata de imitar la cultura japonesa al pie de la letra, sino de tomar inspiración de su sabiduría milenaria para encontrar nuestro propio camino hacia el bienestar.
Te invito a que te adentres en la lectura de este libro y descubras cómo estos 9 hábitos pueden ayudarte a vivir una vida más plena, más significativa y más feliz. Como hemos visto a lo largo de este viaje, la sabiduría japonesa nos ofrece un mapa invaluable para navegar por los desafíos de la vida moderna y encontrar mayor equilibrio, paz interior y felicidad. 9 hábitos japoneses que cambiarán tu vida de Andrea Rodríguez no es solo un libro, es una invitación a la reflexión, a la acción y a la transformación personal. Recuerda, el cambio comienza